Gracias por esta invitación, gracias a todos ustedes por la asistencia. En un día con 30 y tantos grados de calor no es fácil convocar y vemos que este salón está lleno, lo que nos llena a todos de alegría. Este es un tema que cada vez convoca a más personas, que nos preocupa profundamente, que está siendo transversal en nuestras vidas y entonces solo motivarlos a seguir en esta senda, a preocuparnos por lo que hoy día nos convoca, que es el nuevo proyecto de ley, el anteproyecto de ley que se va a presentar al Congreso. La Delfina dijo al comienzo que íbamos a analizar en detalle los distintos temas. Yo quiero hacer la prevención que es re difícil poder hablar de debido proceso en detalle. Es un tema bastante técnico, voy a tratar de ser lo menos leguleya posible, pero de explicarlo con palabras simples, pero obviamente que tenemos que ir al texto y buscar algunas definiciones y además en poco tiempo. Bien, no, porfa, la anterior. Procedimientos de migración y el derecho a un debido proceso. Si con este anteproyecto salimos al pizarrón, ¿pasamos la prueba? Esa es la pregunta que quiero tratar de resolver en términos generales en esta presentación. Entendemos por debido proceso en términos muy simples como el conjunto de reglas o principios o estándares que se orientan a garantizar, porque de suyo no lo garantizan, pero que se orientan a garantizar un procedimiento justo. Ahora sí, gracias. En el orden interamericano tenemos una serie se ha escrito bastante, la Corte ha sido muy prolífera en definir cuáles son aquellos principios que orientan o que constituyen el debido proceso. Así, por ejemplo, tenemos el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, el principio de imputación, la concesión de un tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa, el derecho a una defensa material y a una defensa técnica, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y a la posibilidad de combatirlas, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el principio de inocencia, el principio de una valoración razonable de la prueba, el principio de la doble instancia. Son más de 30, 40 principios que se han ido decantando y que han ido formando parte, integrando lo que es el derecho al debido proceso. Gracias. Por nuestra parte, nuestra Constitución política entrega una definición, dicho por los mismos autores y constitucionalistas, un poco ambigua e insuficiente respecto de lo que se entiende por el debido proceso. En la parte central, porque también tiene una referencia al derecho a tener asistencia judicial, pero en la parte central señala que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Es decir, entrega una visión general sin entrar al detalle de qué es lo que constituye un debido proceso. La doctrina, por su parte, en base a los fallos de los mismos tribunales, a lo que ha fallado el Tribunal Constitucional, que en esto ha hecho un aporte importante, ha construido un concepto más o menos aceptado que en la última de las columnas podríamos resumir en que el derecho al debido proceso comprende un derecho a un juez predeterminado por la ley, el derecho a un juez independiente e imparcial, a una defensa jurídica y a una asistencia letrada, a una asesoría gratuita para las víctimas, un derecho a ser asistido por un defensor público en el caso de los imputados, a ser gratuitamente asesorado por un traductor o intérprete, cosa muy relevante en esta materia, un derecho a una bilateralidad de la audiencia. La que sigue, por favor. Un derecho a un debido emplazamiento, a una igualdad entre las partes, a impugnar las pruebas, a una resolución motivada en el fondo, a un principio de congruencia penal, a una revisión judicial por un tribunal superior, a una doble instancia y a una orden de no innovar. Esa es como la bajada local más específica que podemos darle al derecho al debido proceso. La pregunta es, la que sigue, por favor, gracias, si se aplican estas reglas que hemos nombrado muy someramente al procedimiento de expulsión. El Departamento de Extranjería cree que no, nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque la expulsión es una sanción que afecta a la libertad temporal. Porque además afecta un derecho fundamental. La segunda pregunta es,
¿Basta con que se consagre una instancia judicial posterior, una eventual reclamación ante la Corte de Apelaciones? No, no basta. ¿Por qué? Porque el debido proceso exige garantías que deben conferirse desde el inicio. Porque el derecho a presentar pruebas, el derecho a una defensa, ¿cierto?, el derecho a un traductor, son derechos, principios que deben estar en el inicio y no cuando llegamos a una instancia judicial. Porque además todos sabemos que la Corte de Apelaciones no es una instancia que reciba pruebas, sino solo de manera excepcional. Lo que hace es revisar el expediente, ¿cierto?, que se conforma con lo que informa el Departamento de Extranjería y con el reclamo básicamente que hace la víctima. Pero no es una instancia donde se reciba prueba y donde entonces quien está siendo expulsado tenga derecho, ¿cierto?, a presentar todos sus argumentos de defensa. Gracias. ¿Qué es lo que contempla el anteproyecto de ley? Un poco haciendo una analogía con lo que decía Pablo, tenemos una apariencia bastante positiva, pero una vez que entramos a hacer un análisis más en profundidad, no sé si podemos llegar a la misma afirmación. El artículo 16 establece el derecho al debido proceso en términos muy similares a los que establece la Constitución, ¿ya? Pero en ningún caso se refiere a que este debido proceso debe aplicarse en el procedimiento administrativo, sino que lo mira en el procedimiento judicial. Señala, por ejemplo, que todo extranjero tiene derecho a las garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, especialmente tendrá derecho a un proceso previo legalmente tramitado ante un tribunal imparcial de acuerdo con procedimientos racionales y justos. La misma declaración. Para los efectos de esta ley, todo extranjero tendrá derecho a que se le notifique, por ejemplo, la existencia de un proceso migratorio relativo a su expulsión en el territorio nacional. Asimismo, las resoluciones adoptadas por la autoridad migratoria respecto de su ingreso, permanencia o expulsión deberán ser debidamente notificadas y serán susceptibles de revisión. Luego el artículo 106 establece que cuando el servicio tome conocimiento de que se ha configurado alguna causal de expulsión respecto a un extranjero, se entenderá iniciado el proceso de expulsión, lo que deberá ser comunicado al afectado de manera previa a la dictación de la medida, siempre que exista constancia de su domicilio ante la autoridad migratoria. Nosotros en el día de hoy fuimos testigos de cómo el jefe del Departamento de Extranjería señalaba que no tenía los domicilios de los extranjeros, que el sistema B3000 era solamente una base documental. No sé si tenemos hoy día algún miembro del Departamento de Extranjería que me pueda confirmar esta información, pero que el sistema B3000 es solamente un archivo documental que para poder ingresar a encontrar un documento tienen que hacer un programa, o sea, en la práctica es inoperante y que no podían acceder a los domicilios. Esto entonces en la práctica puede transformarse en letra muerta. El artículo 107 también se refiere a estas materias. El artículo 108 habla de los efectos de la notificación, ¿cierto? Una vez que se notifica la expulsión, comienza a correr el plazo para la impugnación. 2 minutos, chuta. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Que no procede aquí el recurso de revisión, que tampoco se permite un recurso jerárquico, que existe un recurso de reclamación solamente en contra de la medida de expulsión y que lo resuelve el director nacional del servicio y que debe presentarse dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la expulsión. Yo dejo ahí, digamos, al análisis de cada uno, si es la misma autoridad, no hay un recurso jerárquico ante el superior. La reclamación jurisdiccional, por su parte, se radica en la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 5 días, contados desde la notificación de la resolución que rechaza el recurso administrativo, se tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones. ¿Cuáles son, muy brevemente, las vulneraciones que se evidencian aquí? No se contempla un proceso con audiencias y con pruebas desde que se le notifica, desde el primer momento en que se inicia un proceso de expulsión, que puede iniciarse con una solicitud de visa, ¿ya? Solamente se establece que el inicio deberá ser comunicado al afectado cuando conste el domicilio, ya se los había mencionado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le notifica? No dice, ¿cierto? Si es una carta y la carta es en español y la persona no habla español y no entiende, o se pierde la carta, tampoco se establecen aquí
situaciones más específicas. Una vez notificada la expulsión, solo procede, ya les había dicho, el recurso de reclamación especial que establece esta ley, no los recursos de la Ley de Procedimiento Administrativo, con 10 días para interponer el recurso, plazo que me parece extremadamente breve para uno que ejerce la profesión y que interpone el recurso, ante la misma autoridad, que es el jefe superior del servicio, y no ante un tercero imparcial, como podría ser, por ejemplo, un juez de migración. La autoridad solamente verifica que se haya incurrido en alguna de las causales, que no haya error de hecho y eventualmente nuevos antecedentes. No se establece una audiencia tampoco en esta impugnación, tampoco hay un procedimiento para rendir prueba, no se contempla tampoco en nuestra normativa una posibilidad de perdón bajo ciertas condiciones objetivas y de conocimiento previo por los extranjeros. El recurso ante la Corte de Apelaciones se cuenta el plazo de 5 días, y ahí sí que estamos en problemas porque entre que encuentre un abogado que pueda presentar el recurso, ya los 5 días pasamos, estamos fuera del plazo. Y la Corte, como les decía, no recibe pruebas sino de manera excepcional. Entonces, volviendo a la pregunta original, esta me la voy a saltar porque si no, no llego. ¿Es posible aplicar las normas del debido proceso a un procedimiento administrativo? Absolutamente, y es absolutamente necesario que se contemplen. Dale nomás. Traía algunas decisiones de tribunales extranjeros que hacen una bajada muy concreta de cómo el debido proceso debe aplicarse en los procedimientos administrativos y cómo se vulnera cuando, por ejemplo, un extranjero no tiene acceso a un intérprete, cuando no se le dice que tiene derecho, por ejemplo, a presentar una solicitud de refugio, cuando no se le dice que tiene posibilidades de impugnar, ¿cierto?, la decisión de la autoridad. En conclusión, me parece que este anteproyecto de ley es un avance significativo, pero no es óptimo para los estándares internacionales todavía, ni para los nacionales de otros países, que debe contemplar expresamente una etapa de rendición de prueba antes de la primera decisión, que debiera contemplar idealmente un juez de migración, que puede ser una instancia administrativa pero imparcial, que no sea la misma autoridad que resuelve la visa la que resuelva la expulsión, que contemple una posibilidad de perdón con ciertos criterios objetivos, aun cuando sea con un carácter sumamente excepcional. Eso, gracias.